Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy jueves 24 de diciembre del 2015 nuestra lección lleva por título El remanente. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea el quien dirija este momento y vamos a hacer una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial que habita en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le agradecemos porque usted una vez más nos permite estar aquí para compartir su santa palabra a través del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Oh Señor, que su Santo Espíritu se quede con nosotros en nuestros corazones, que sea su voz la que escuchemos, Señor, y que se haga únicamente su voluntad y no la nuestra. Bendiga este ministerio y bendiga a cada persona que nos escucha en este momento. Padre Santo, nos ponemos en sus preciosas manos y que todo sea para honra y gloria de su nombre. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, se lo rogamos todo. Amén. El remanente es el título de nuestra lección del día de hoy. Recordemos que estamos en la última lección de este trimestre, que es la lección número 13, titulada Lecciones de Jeremías. Para repasar, el texto para memorizar lo encontramos en Jeremías capítulo 23, verso 5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Nosotros al estudiar la palabra del Señor durante todo este trimestre comprendemos perfectamente que cuando nos habla de un renuevo de David, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a darle lectura a Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El resto de la descendencia de ella. Sabemos que el dragón es el enemigo del Señor. La mujer es la iglesia, y en este caso se refiere a la iglesia del Señor. El remanente es la descendencia de ella. ¿Qué características tiene el remanente del Señor? Bueno, dice aquí que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y nosotros sabemos que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Hemos estudiado un poquito sobre lo que Dios le reveló a su sierva, nuestra hermana Elena White. Como pueblo adventista del séptimo día, somos miembros de la iglesia remanente de Dios. Es así como Dios se lo reveló a su sierva. Sin embargo, esta identificación con la iglesia remanente no nos otorga una condición exclusiva con Dios. La salvación no está garantizada mediante la feligresía con ninguna iglesia. Somos salvos como individuos. Recuerden que en esta semana también ya estudiamos que vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a dar cuentas de cada uno de nosotros según lo que hayamos hecho. Así que el ser parte de la iglesia adventista del séptimo día no nos garantiza la salvación. ¿Sí? Debemos presentarnos delante del Señor, cada uno según lo que hayamos vivido, lo que hayamos hecho, y de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a la luz que se nos fue otorgado. Es por eso que dice que el remanente del Señor tiene estas características. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que nosotros sabemos que es el espíritu de la profecía. Al tener este testimonio, al ser parte de esta iglesia remanente de Dios, significa que tenemos acceso al don especial que dio Dios a este pueblo, que es el espíritu de profecía. Y este privilegio que nosotros tenemos es el de participar en la proclamación al mundo entero del mensaje especial de Dios para el tiempo del fin. ¿Y a qué mensaje nos referimos? Al mensaje de los 3 ángeles. Entonces, nosotros podemos ser contados como el pueblo remanente del Señor. Sin embargo, si nosotros recordamos la historia del pueblo judío, el residuo que había quedado, ese mismo residuo, siguió a un hombre, el cual los llevó a un exilio voluntario, a un exilio en el cual ellos dijeron, es mejor que sirvamos y que adoremos ídolos de los egipcios y volvamos a Egipto a quedarnos aquí para que el rey de Babilonia venga a tomar nuestras vidas. Pero ¿cuál fue el mensaje del Señor? Que ellos debían de someterse porque Él los iba a proteger. Ellos desobedecieron
y entonces, aunque era un residuo el que quedaba, realmente no se refería a que tenían garantizada la vida, porque ellos desobedecieron. Es lo mismo que nos puede pasar a nosotros en nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual no siempre tenemos garantizado ya el final. En nuestra vida espiritual es una comunión constante con nuestro Padre Celestial. Y también el Señor, sabiamente, a través de su profeta Jeremías, nos deja una advertencia. Y esta advertencia tiene que ver mucho con los líderes de su pueblo. Y vamos a leer Jeremías capítulo 23 del 1 al 8, dice: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra». Vemos aquí las promesas del Señor para su pueblo fiel y su pueblo remanente. Dios también va a juzgar a todos aquellos líderes que enseñen falsas doctrinas a su pueblo. Dios también va a juzgar a todas aquellas personas que predican la verdad a medias. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad. Por eso, cuando Él nos pide que escudriñemos su santa palabra, que permanezcamos en oración, debemos de escuchar su voz, porque es una advertencia solemne del Señor. Y no es para jugar, porque de ello depende obtener la vida eterna. Dios ya hizo provisión. Nuestro Señor Jesucristo pagó un alto precio para que nosotros fuésemos salvos. Pero si nosotros descuidamos nuestra vida cotidiana con Él, entonces podemos perder ese lugar que Él ya pagó con su sangre preciosa. El Espíritu de Profecía en la Iglesia Remanente, en la página número 11, dice: «Testifico ante mis hermanos y hermanas que la Iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Mientras el Señor extiende a todo el mundo su invitación de venir a Él y ser salvo, comisiona a sus ángeles a prestar ayuda divina a toda alma que acude a Él con arrepentimiento y contrición, y Él se manifiesta personalmente a través de su Santo Espíritu en medio de su Iglesia». ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Lo que pide el Señor de nosotros es que vayamos con Él con humildad, y que nos arrepintamos de todo nuestro pecado, de toda nuestra vida pasada, para que Él pueda transformarnos. Él está invitando a todos a ser salvos, porque ya fue pagado el precio. Pero si nosotros no hacemos la parte que nos corresponde, entonces vamos a terminar como el pueblo de Dios que estamos estudiando en el libro de Jeremías. Les voy a compartir un párrafo que viene en la lección de escuela sabática, que es de Profetas y Reyes, fue tomado de las páginas 343 y 344, dice de la siguiente manera: «Durante los años finales de la apostasía de Judá, las exhortaciones de los profetas parecían tener poco efecto, y cuando los ejércitos de los caldeos vinieron por tercera y última vez para sitiar a Jerusalén, la esperanza abandonó todo corazón. Jeremías predijo la ruina completa, y porque insistía
en la rendición se le arrojó finalmente a la cárcel. Pero Dios no abandonó a la desesperación completa al fiel residuo que quedaba en la ciudad. Aun mientras los que despreciaban sus mensajes lo vigilaban estrechamente, Jeremías recibió nuevas revelaciones concernientes a la voluntad del cielo para perdonar y salvar, y ellas han sido desde aquellos tiempos hasta los nuestros una fuente inagotable de consuelo para la Iglesia del Señor. Nuestro Padre Celestial, a través de este hermoso libro de Jeremías, el cual nos permitió escudriñar durante este trimestre, vimos cómo su misericordia y su amor siempre se manifestó a pesar de que el pueblo fue renuente y fue sordo para escuchar sus promesas, para escuchar sus advertencias y para hacer caso a su palabra. ¿Qué hicieron con Jeremías cuando él predijo el futuro? ¿Qué hicieron con él? De Judá y Jerusalén lo encarcelaron, lo golpearon, lo metieron a una cisterna. Querían acabar con el siervo de Dios que estaba únicamente dando la palabra del Señor para que ellos estuvieran alertas y estuvieran preparados. Ahora, el espíritu de la profecía nos dice que la iglesia de Cristo, aunque esté debilitada y defectuosa, lo único que necesita es ir con humildad ante el Señor, porque somos el objeto principal en la tierra por la cual Él tiene suprema consideración, por lo cual Él ha extendido sus misericordias, como dice su santa palabra. Si nosotros hacemos caso a la palabra del Señor, nosotros vamos a ser parte de ese remanente fiel, no de ese remanente militante, sino de ese remanente fiel. Nosotros, como ya leímos, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, somos contados como el pueblo remanente del Señor, porque tenemos esas características que marca Apocalipsis, que marca la palabra del Señor, que marca un pueblo profético, un pueblo que estaba profetizado, y es que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo, que tienen la fe de Jesús. Entonces nosotros a través de eso podemos saber que somos privilegiados. ¿Y cuál es el privilegio que nosotros tenemos? Es de que el don que se nos fue conferido es que vamos a proclamar al mundo el mensaje verdadero y especial de nuestro Padre Celestial, que es el mensaje de los tres ángeles. Tenemos una misión como pueblo remanente del Señor. Tenemos una misión como la iglesia de la Odisea que nos consideramos. Y cuando estudiamos el libro de Jeremías, vemos lo que pudiera pasar con un pueblo que está apartado para el Señor. Pero si deja de escuchar la voz de su pastor, la voz del pastor fiel y verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, el enemigo es tan astuto que puede arrastrarnos y puede hacernos ir hacia donde no tenemos que ir. Y entonces va a llevarnos a un camino de perdición. También en Lugares Celestiales, en la página 23, dice que cuando nosotros recibamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, debemos recibirla como si fueran dirigidas personalmente. Y cuando las apliquemos de verdad en nuestra vida individual, debemos de considerarnos como si fuéramos el único pecador sobre la faz de la tierra por el cual Cristo murió. Y así vamos a aprender a reclamar por fe los méritos de la sangre preciosa de nuestro Salvador, que fue crucificado, pero que resucitó y venció, del Cristo triunfante. Entonces, muchos de nosotros sentimos que nuestros defectos de carácter hacen imposible hacer frente a la norma que ha levantado Cristo. Pero eso solamente lo hace ver de esa forma el enemigo del Señor, para que nosotros nos justifiquemos y nos quedemos con nuestros defectos de carácter. Pero aprendamos del apóstol Pablo. Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no importa cuál sea nuestra lucha en este momento, nosotros debemos confiar en el Señor. Eso es tener la fe de Jesús. Creer en sus promesas cuando Él dijo que no va a mandar ninguna prueba que no podamos soportar. Si Él prometió que no va a mandar una prueba que no podamos soportar, es porque nos hizo de tal manera que nosotros vamos
a salir adelante si perseveramos. Sí. Cuando dice en su promesa en Apocalipsis 14, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y ahí están las características nuevamente del pueblo remanente del Señor. Y les llama santos. Y aparte dice, aquí está la paciencia de los santos. Entonces, nosotros podemos entender que esta es toda una vida que se construye cada segundo, cada minuto, cada hora con nuestro Señor Jesucristo para ser vencedores en su nombre. Pero el principal objetivo que nosotros debemos de tener para crucificar al yo es ser humildes ante nuestro Padre Celestial. Leyendo una parte del comentario bíblico adventista, dice que el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Es una gran labor la cual nosotros tenemos, porque si nosotros no trabajamos en nuestro carácter, que es algo personal, porque la salvación es personal, el juicio va a ser individual y vamos a entregar cuentas al Señor individualmente, entonces va por delante nuestro carácter. Si nuestro carácter no es semejante al de Cristo, entonces no vamos a recibir el don del Espíritu Santo y también no vamos a recibir el sellamiento. Así que cuando nos queremos considerar del pueblo fiel, remanente, del santo que por el cual viene nuestro Señor Jesucristo, por el cual viene ese renuevo de David, entonces debemos de analizar y escudriñar nuestros corazones. Y nosotros debemos de mantenernos en oración. Dice la palabra del Señor que debemos de orar como nunca, debemos de mantenernos en oración constante con Dios para que Él pueda fortalecer nuestra vida espiritual. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo tentado en sus pruebas, Él se encontraba en una comunicación constante con su Padre. ¿Sí? Él sabía que iba a ser tentado y Él preparó su espíritu en comunión constante con su Padre para que aunque Él se sintió débil, nuestro Padre Celestial lo levantó. Nuestro Padre Celestial fortaleció su espíritu para que Él cumpliera con su misión y para que Satanás fuera derrotado. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer ahora es confiar en ese Cristo triunfante. Nosotros si queremos recibir el sellamiento del Señor, si nosotros queremos ser parte del pueblo fiel del Señor, nosotros tenemos que estar al frente en esta batalla, ¿verdad? Él le dice a su pueblo que no temamos, que seamos valientes en el Señor. Y también Testimonios para los Ministros tiene párrafos bastante interesantes que nos deben de alentar. Dice, Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este es el pueblo remanente del Señor. Este es el residuo por el cual Él está haciendo provisión desde el principio para salvarlo. Y nosotros a través de los tiempos podemos ver cómo siempre hubo un remanente fiel. Hubo residuo del pueblo del Señor, pero no todos fueron fieles, pero hubo hombres fieles, porque si no hubiese sido así, nosotros no tendríamos las verdades eternas en nuestras manos, ni tendríamos esta hermosa bendición de ser parte del pueblo elegido del Señor. Entonces, nosotros debemos de seguir escudriñando la palabra del Señor, pero no solo de escudriñar la palabra del Señor, sino comenzar a limpiar, a vaciar lo malo que hay en nuestro corazón para que Él pueda llenarlo con su Santo Espíritu. Sigue diciendo, existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. Tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Entonces nosotros vemos aquí cómo nuestro Padre Celestial hizo provisión de su pueblo remanente, pero también recordemos que el enemigo del Señor está trabajando y es por eso que Él nos invita
a purificar nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser, todo lo que somos nosotros, para que Él pueda habitar en nosotros, para que Él pueda fortalecer nuestro espíritu y para que aunque venga el enemigo a zarandearnos, nosotros permanezcamos firmes en el Señor, pero a través de su santo poder. Recordemos que Él siempre dice en su santa palabra: bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros crucificamos al yo, el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida de tal manera que nosotros vamos a resistir las pruebas que vengan, no por nuestras fuerzas, sino va a ser el poder del Señor actuando en nuestra vida. Cuando Él ve a los hombres levantando las cargas, tratando de llevarlas con mente humilde, desconfiando de sí mismos y confiando en Él, añade a la obra de ellos la perfección y suficiencia de Él, y eso es aceptado por el Padre. Somos aceptos en el amado. Los defectos del pecador son cubiertos por la perfección y plenitud del Señor. Justicia nuestra. Los que con voluntad sincera y corazón contrito se esfuerzan humildemente para vivir a la altura de los requerimientos de Dios, son considerados por el Padre con amor compasivo y tierno. Este es el pueblo remanente del Señor. Este pueblo que humildemente no confía de sus fuerzas, no confía de sus habilidades humanas, sino que confía en la obra perfecta del Padre, y es así como somos perfeccionados. Es por eso que Él llama a sus hijos justos y rectos delante de mí, no porque ellos sean justos y rectos, sino cuando uno va con humildad al Señor, cuando uno se entrega un arrepentimiento genuino delante del Padre, Él es justo para con nosotros y somos hechos perfectos en la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados en Él, somos santificados en Él, no porque tengamos méritos, es que Él ya hizo los méritos. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo ve todo esto, es cuando Él presenta sus manos y recuerda su muerte a su Padre y le dice: Padre, yo también di mi vida por Él. Y nuestro Padre es fiel y justo para con nosotros, aunque nosotros hayamos sido muy pecadores. Él lo único que desea es que nos arrepintamos de lo malo que hemos hecho. Esta profecía que nosotros estamos leyendo en Jeremías, Apocalipsis, en Jeremías principalmente tuvo un cumplimiento, pero fue un cumplimiento parcial, ¿sí? Se cumplió en ese tiempo una parte, pero también es para nuestros tiempos. Y por eso cuando Él habla de nuestro Señor Jesucristo, que viene como un renuevo de David, ya se cumplió. Pero aparte también dice que viene por su pueblo remanente para darle su pago. Eso está por cumplirse también, ¿verdad? Entonces el cumplimiento final en su segunda venida lo podemos leer en Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Este es el reino del Señor, que va a prevalecer para siempre, y quiere un pueblo que prevalezca para siempre. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dice su santa palabra. Entonces ahora conocemos lo que nos corresponde hacer. Nosotros sabemos que si nos corresponde una responsabilidad de un pacto que hayamos hecho con el Señor, debemos de cumplirlo, porque Él está cumpliendo con sus promesas. Él está cumpliendo con la parte que le corresponde y solo faltamos nosotros. Nosotros debemos de estar conscientes que para ser parte de ese remanente tenemos que abandonar el mundo en su totalidad, porque ¿qué comunión hay de la luz con las tinieblas?, dice la palabra del Señor. Entonces debemos de abandonar todo lo que es de este mundo para que nuestro Padre Celestial haga su voluntad en nuestra vida. No hay otra forma en la cual nosotros podamos vencer, podamos perseverar y seguir adelante. El único camino a seguir es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él nos dice también en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 16, nos dice también que debemos de apartarnos de la iniquidad y debemos de seguir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?
Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Debemos de apartarnos de lo que es de este mundo. No hay comunión en este mundo con lo que viene de Dios. Así que si nosotros queremos ser parte del pueblo remanente del Señor, estamos todavía a tiempo para trabajar para que eso sea cumplido en nuestra vida, para que las promesas de nuestro Padre Celestial se cumplan en nuestra vida, para que seamos llenos de su Santo Espíritu y así podamos ser partícipes de ese gran pregón para que venga Él pronto y recompense y galardone a su remanente fiel y santo. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nosotros sabemos que Cristo viene muy pronto y tenemos una misión que cumplir. Pongámonos en las manos del Señor, pongamos nuestras vidas en las manos del Señor para que Él pueda purificarlas y Él pueda usarlas de acuerdo a su divina voluntad y no a la nuestra. Dice el Espíritu de la profecía que nosotros no somos quienes vamos a usar al Espíritu Santo. Cuando nosotros tengamos una entrega genuina, nosotros vamos a ser usados por el Espíritu del Señor. Es así como funcionan las cosas, pero ¿cómo lo vamos a comprender? Debemos de escudriñar más la palabra del Señor y mantenernos en oración como Daniel, caminar con Dios como Enoc y obedecerle como Abraham. Entonces tenemos varios modelos de fe en los cuales nosotros podemos apoyarnos y motivarnos cada día, y uno de ellos es nuestro Señor Jesucristo, y Él es nuestro pastor, nuestro maestro fiel y verdadero. Recordemos que el Señor tiene el pago también para los pastores que no son fieles con sus ovejas, para los pastores que no enseñan las verdades de Dios, para los pastores que están llevando por un camino equivocado a los hijos del Señor y que se están yendo a perdición porque ellos desconocen y están siguiendo unas enseñanzas falsas o algún tipo de evangelio distorsionado, y entonces Dios va a traer a juicio toda obra buena o mala cuando Él venga. Eso lo sabemos. Les agradecemos el que nos hayan acompañado el día de hoy. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a dejar allí sus mensajes, preguntas, o si tienen un pedido especial de oración, con mucho gusto pueden dejarlo en la sección de mensajes. Les deseamos un excelente fin de semana, un excelente día de preparación con el Señor, un excelente sábado de regocijo con el Señor, y que las bendiciones del Señor sean derramadas en cada uno de sus hogares hasta que sobreabunde, y que sobre todo cada uno de ustedes tenga como propósito servir y seguir al Señor fielmente para que Él derrame su Santo Espíritu y seamos sellados y seamos parte de ese remanente fiel por el cual nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Que la honra y la gloria sea para nuestro Creador, que tengan un excelente día y que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén.